Hola, mi nombre es Lanet Matiachi y soy la coordinadora del Centro de Recursos Familiares de la escuela, en Pennsylvania School for the Deaf. Gracias por estar con nosotros. Hablemos rápidamente de estadísticas. Se sabe comúnmente que aproximadamente el 90% de niños sordos o con problemas de audición provienen de familias oyentes. En la mayoría de ocasiones, estos niños sordos son la primera persona sorda que conocen las familias. Ese fue ciertamente mi caso. Vengo de una familia oyente y fui la primera persona sorda que conocieron mis padres. Es muy importante para las familias con niños sordos o con problemas de audición tener la oportunidad de conectarse con otras personas sordas, sin importar cuál sea su estado auditivo, cuáles sean sus modalidades de comunicación y en qué consistan sus antecedentes. Es importante que las familias puedan tener la oportunidad de escuchar y aprender de las personas sordas. Ese es el propósito de este video. Queremos darte la oportunidad de escuchar y aprender de los adultos sordos que participan en este panel. Sin embargo, queremos enfatizar que ninguna persona sorda o con problemas de audición es igual. Su estado de audición, modalidad de comunicación, antecedentes y experiencias son todas diferentes. Aunque las historias que escuchará esta noche pueden ser similares a las experiencias de otros, ninguna historia o experiencia individual es igual. Los incentivamos a que continúe conectándose con adultos sordos, de cualquier manera que pueda, ya sea asistiendo a eventos para personas sordas en la comunidad, una vez que sea seguro hacerlo, claro, siguiendo a personas sordas o con problemas de audición en las redes sociales, aprendiendo ASL, cultura e historia de personas sordas o asistir a más eventos de seminarios web como este. Sin más preámbulos, me complace presentarles a nuestros panelistas. Hola, mi nombre es Steven Boyce. Soy sordo y asistí a una escuela para sordos en Scranton, Pensilvania. Comencé en la escuela estatal de Scranton para sordos en prekinder y fui estudiante allí hasta la graduación. Durante la escuela secundaria tomé clases en una escuela pública vecina durante la mitad del día, además de las clases en la escuela para estudiantes sordos. La escuela pública estaba cerca, lo que facilitó la asistencia a ambas escuelas. Después de graduarme de la secundaria, fui a RIT en Rochester, New York, donde me gradué con 2 títulos. El primer título fue de asociado en dibujo asistido por computadora. Luego me transferí a un programa de licenciatura y obtuve otro título de ingeniería civil. Actualmente trabajo para PennDOT como inspector de puentes en Allentown, Pensilvania. Hola, mi nombre es Richie Bryant y este es mi nombre de seña. Nací y crecí en Dallas, Texas, donde asistí a una escuela pública con un intérprete hasta que me gradué. Después de eso, asistí a la Universidad de Gallaudet y obtuve una licenciatura en lenguaje de señas estadounidense, ASL. Continué hasta la Universidad de McDaniel para obtener una maestría en educación para personas sordas. He trabajado en el ámbito de educación con colegios y universidades, así como en el entorno desde kindergarten hasta 12º grado, durante más de 20 años. Actualmente trabajo como intérprete del personal de la Universidad de Gallaudet, donde mi trabajo incluye trabajar con estudiantes sordos ciegos, traducir documentos escritos en inglés a ASL y ocasionalmente trabajar en un rol de mayor visibilidad apoyando la comunicación para audiencias más grandes. También comencé mi propio negocio hace un año, un negocio de ASL con un enfoque en brindar capacitaciones y talleres.
Mi nombre es Mayra Castro y este es mi nombre de señas. Nací sorda en una familia oyente. Mi familia es originaria de Cuba y llegó a los Estados Unidos a finales de la década de 1960. Actualmente soy la directora de Camp Soul of the Deaf, que se fundó en el 2016. La misión del campamento Sol para niños sordos es proporcionar modelos positivos a seguir para los jóvenes sordos de color, dándoles la oportunidad de explorar su identidad. Lo hacen a través de una variedad de actividades diseñadas para desarrollar su lenguaje, desarrollar habilidades de liderazgo y tener experiencias sociales con sus compañeros sordos. Hola, mi nombre es Teresa. Este es mi nombre de señas. Pasé toda mi infancia en un entorno educativo convencional y no experimenté una escuela para alumnos sordos hasta de mayor en mi vida. Cuando me gradué de la escuela secundaria, fui a una universidad comunitaria, a un community college, durante 3 años y medio. Cuando terminé en la universidad comunitaria, decidí que quería transferirme a la Universidad de Gallaudet, en Washington, D.C. El 2013 me gradué con un título de en historia y me mudé a Filadelfia. Vivo aquí desde hace 7 años. Actualmente trabajo como administradora de caso para una organización de salud mental con sede fuera de Filadelfia. Mi puesto incluye mucho trabajo de defensa y asegurarme de que los servicios se brinden en la comunidad y que se satisfagan las necesidades. Introducción. Mi nombre es Christopher Nigra. Quiero agradecer a Lynette, Amy y al Pennsylvania School for the Deaf por invitarme a participar en este panel. No tuve problemas de audición hasta los 9 años. Estudié en una escuela pública hasta la edad de 13 años y después comencé a asistir al Model Secondary School for the Deaf en Washington, D.C. Continué mi educación obteniendo una licenciatura en comunicación en el Roman University, pero continué mi educación obteniendo mi maestría en comunicación pública y corporativa en Monmouth University. Actualmente trabajo como coordinador de correspondencia en Penn Medicine en Center City, Filadelfia. Desde que fui empleado por Penn Medicine, utilicé su programa de reembolso de matrícula y obtuve mi maestría en Ciencias en Administración de Atención Médica. Actualmente también soy miembro de la Junta Asesora de Veteranos y Discapacitados de mi municipio. ¿Puede compartir los inicios de la trayectoria de su familia con su identidad auditiva? ¿Puede compartir los inicios de la trayectoria de su familia con su identidad auditiva? Mis padres no se dieron cuenta de que yo era sordo cuando nací. Cuando era pequeño me llamaban por mi nombre, pero no respondía. No fue hasta que mi madre se paró detrás mío, golpeando ollas y sartenes, y yo tampoco reaccioné. Ahí fue que mis padres decidieron que era hora de ver al audiólogo. Fue entonces cuando mis padres se enteraron de que era sordo y no sabían qué hacer. Afortunadamente, ese audiólogo también trabajaba en la Escuela Estatal para Sordos de Scranton. Al hablar con el audiólogo, mis padres recibieron mucho apoyo, recursos y consejos que los ayudarían a hacer lo mejor para mí. Ahora que sabían que era sordo, mis padres comenzaron a explorar dónde me brindarían la mejor oportunidad educativa. IU en Wilkes-Barre tenía una escuela en mente para que yo asistiera, por lo que mis padres aceptaron una visita antes de inscribirme. Tenga en cuenta que mis padres eran maestros.
sabían lo que se debía enseñar en el aula. Lo que vieron fue una clase muy centrada en el uso del habla y el lenguaje hablado, con una instrucción mínima en el contenido académico. Su opinión sobre el plan de estudios utilizado fue que enviarme allí sería una educación en vano. Mis padres también visitaron la escuela estatal de Scranton para sordos. Vieron un entorno educativo totalmente asequible. Se utilizó ASL, hubo mucha interacción social. Después de visitar ambas escuelas, su decisión fue que la escuela estatal para sordos de Scranton encajaba mejor que la escuela de IU en Wilkes-Barre. En ese momento, sin embargo, el gobierno se convirtió en una barrera para enviarme a la escuela allí. Lo que estaba sucediendo detrás de escenas a fines de la década de 1980 era que el gobierno estaba tratando de cerrar la escuela estatal de Scranton para alumnos sordos. No queriendo ver la escuela cerrada, las partes interesadas, incluidos exalumnos, maestros, padres de estudiantes, comenzaron a protestar. En 1989 incluso fueron a Harrisburg a luchar por salvar la escuela. Mi papá estaba en el edificio del Capitolio ese día. Yo tenía 2 años en ese momento y él me sostenía mientras hablaba en apoyo de la escuela. Teniendo 2 años, traté de distraerlo todo el tiempo porque lo único interesante era la obra de arte de la cúpula. Puede compartir los inicios de la trayectoria de su familia con su identidad auditiva. En cuanto a mi historia personal, nací y crecí en Dallas, Texas, en una familia auditiva. Se desconoce la causa de mi sordera. Con toda mi familia oyente nos comunicamos de diferentes maneras, incluidas las señas caseras y el habla. Asistí al preescolar en el Callier Center for Communication Disorders, desde el preescolar hasta aproximadamente el 4º grado. La clase estuvo compuesta por un grupo de estudiantes sordos y un maestro que hacía señas. Recordando esta experiencia, una cosa que me llama la atención ahora es que había una plataforma de observación en el salón de clases. Para brindarles un poco de información de antecedentes sobre el Callier Center, tuvieron una colaboración con la Universidad de Texas Dallas y, por tanto, fuertes vínculos con la investigación científica. Como parte de esta colaboración, cada aula se equipó con una plataforma de observación que incluía un espejo unidireccional que permitía a las personas ver la clase en curso sin que nosotros los viéramos. Parecía que éramos parte de una especie de laboratorio o algo así. Definitivamente una experiencia escolar única. Después de tiempo que pasé en Callier Center, fui a una escuela primaria con una clase similar que incluía compañeros sordos y un maestro que usaba el lenguaje de señas. Comencé a unirme a una clase regular con un intérprete en 6º grado antes de hacer la transición a la escuela secundaria. El resto es historia. ¿Puede compartir los inicios de la trayectoria de su familia con su identidad auditiva? Mis padres se enteraron de mi sordera cuando yo tenía 2 años. Inicialmente estaban atónitos y preocupados. No estaban seguros de cómo esto afectaría mi educación o qué tipo de futuro tendría. Decidieron que asistiría a la misma escuela que mis hermanos, que era una escuela pública no lejos de casa donde recibí una educación general.
Empecé allí cuando tenía 5 años y me quedé 2 años. Mis padres pudieron ver que mis estudios estaban disminuyendo en lugar de mejorar durante ese tiempo. Por preocupación, pudieron obtener información de la Junta de Educación sobre otras opciones. Dejé esa escuela convencional y me inscribí en una escuela que usaba la filosofía oral auditiva para la educación. Era la década de 1970, por lo que esta filosofía ganó mucho apoyo y esta escuela tenía un número relativamente grande de estudiantes sordos. Dado que su enfoque estaba en escuchar y hablar, prohibieron el uso del lenguaje de señas. Esto era común para las escuelas orales en ese momento. Mis padres esperaban que yo aprendiera a dominar el lenguaje hablado y ellos no sabían nada sobre el lenguaje de señas en ese entonces. Aunque pasé varios años en esta escuela, no diría que me sentí que saldría adelante mientras estuviese allí. Mis padres también estaban trabajando con lo que tenían. No supieron que era sorda hasta que cumplí 2 años. Ellos eran inmigrantes de habla hispana que intentaban hacer su mejor esfuerzo. Pero sus recursos eran mínimos y su acceso en Estados Unidos estaba limitado de muchas formas. Confiaban en la Junta de Educación, pero en lugar de ofrecerles muchas opciones o recursos, la filosofía oral de la educación para niños sordos estaba muy arraigada. Así que eso fue lo que compartían ellos con mis padres. La escuela misma creó barreras de comunicación para mí también. En las décadas de 1970 y 1980 no proporcionaban intérpretes, ni intérpretes de ASL, ni intérpretes trilingües, es decir, intérpretes con fluidez en ASL, inglés, tampoco español. Sin esto, mis padres realmente no tenían acceso a la escuela ni a mi educación. Sin embargo, la falta de comunicación entre la escuela y mis padres significó que no tuvieran acceso completo a la información sobre lo que realmente me estaba sucediendo en la escuela. Mis padres lucharon, pero mi educación sufrió, y mi comunicación con mis padres siempre fue un desafío. Mis padres confiaban en que esta escuela me estaba dando una buena educación y mis mejores posibilidades de éxito. Sin embargo, sin acceso, mis padres realmente no sabían lo que me estaba pasando en la escuela. ¿Puede compartir los inicios de la trayectoria de su familia con su identidad auditiva? Mis padres ya no están juntos, así que les pregunté a cada uno de ellos por separado sobre sus experiencias y la perspectiva al descubrir mi pérdida auditiva. Mi mamá dijo, bueno, en realidad no, olvidé. Primero, permítanme compartir algunos antecedentes más. Hay una historia de cuando tenía entre 10 y 13 meses. Ya había perdido la audición, pero aún no se sabía. No se había descubierto ni diagnosticado. Mi mamá notó que yo no parecía reaccionar con ella a pesar de que estaba gritando alto. Cuando me quedé con mi abuela, me llevó directamente al pediatra. Ese médico me miró y tenía inquietudes desde el principio. Así que fuimos a ver a un otorrinolaringólogo, un médico que se especializa en oído, nariz y garganta, para realizar más pruebas. Las pruebas confirmaron lo que pensaban, que era sorda. Mis padres se afligieron al principio. No se esperaban esto. Así que les sorprendió. Soy la hija mayor de mi madre y la tercera hija de mi padre. Mi mamá tenía 20 años cuando me tuvo. Así que realmente no sabía qué hacer. Como primeriza, su primer bebé quedó sorda. Ella era todavía muy joven y mi papá solo tenía 24 años. Fue un doble golpe para mi mamá ser mamá por primera vez y tener una bebé sorda. Ella no sabía qué hacer. Afortunadamente, la mamá de mi mamá intervino. Puso manos a la obra, investigando y extendiéndole una mano. Amo a mi abuela. Hizo llamada tras llamada tras llamada hasta que finalmente encontró una agencia llamada Georgia Pines, Gea Pines.
Mi mamá se puso en contacto con ellos y acordó un horario para que fueran a la casa de mis padres. Cuando vinieron tenían un intérprete y un profesor de intervención temprana. Hablaban de todo tipo de cosas. Desde entonces mi madre me ha dicho que realmente empoderaron a mis padres para que estuvieran a cargo de mi carrera académica y tomaran la decisión sobre cómo sería para mí. Entonces mi mamá decidió que iría a una escuela convencional. Sabía que quería que estuviera preparada para el mundo y veía el mundo lleno de gente oyente. Al ir a una escuela regular, pude aprender a sobrevivir. Sería más capaz de desarrollar estrategias y aprender a comunicarme como una persona sorda en una sociedad dominada por la audición. Estas estrategias y habilidades de comunicación me ayudarían a vivir la vida. Así que esa fue su decisión y me quedé en un entorno convencional el resto de mi infancia. Esa fue la historia de mi mamá. La de mi papá es un poco diferente. Por un lado, él no estaba involucrado de la misma manera que mi mamá y mi abuela. Le pregunté sobre esto y dijo que tenía mucho que ver con el dolor. No estaba preparado para todo lo que podía tener que aprender y a lo que estaría abierto mientras lidiaba con el dolor de tener una bebé sorda. A pesar de que la pasó mal, también estaba muy preocupado por mí. Le preocupaba que se burlaran de mí, me intimidaran o se aprovecharan de mí. Él pensaba mucho en eso. Tenía que lidiar con eso y aún no estaba listo. No estaba preparado para involucrarse realmente. No estaba preparado para ser parte del proceso de intervención temprana ni nada en ese momento. Primera pregunta. ¿Puede compartir los inicios de la trayectoria de su familia con su identidad auditiva? Lo considero un momento confuso porque nadie sabe cómo proceder o qué pasos deben tomarse. Doy mucho crédito a mi madre y a mi padre por ser mis grandes defensores, ya sea en cuestiones médicas o educativas. Mis padres notaron mi pérdida auditiva porque me sentaba muy cerca del televisor y mi maestro notó que estaba ignorando a mis compañeros de clase. Y mis compañeros de clase estaban en la página 10 y yo todavía en la página 5. Mis padres dejaron mi cuidado en manos de los médicos del Children's Hospital of Philadelphia, el Hospital de Niños de Filadelfia, donde me diagnosticaron con otoesclerosis. Se intentó un procedimiento quirúrgico, una operación para restaurar mi audición, pero no tuvo éxito. ¿Cómo se comunicó con su familia y miembros extendidos al crecer? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos, si es que los hubo? ¿Cómo se comunicó con su familia y miembros extendidos al crecer? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos, si los hubo? Vengo de una familia que escucha, aunque mis padres, si hacen señas, no usan ASL exactamente. Es más como una comunicación total. Pero para el resto de mi familia, cuando me comunicaba con mis primos o tías y tíos, recuerda que crecí en los 90. Tengan en cuenta que la tecnología en ese entonces diseñada para la accesibilidad de personas sordas era limitada a cosas simples como subtítulos y TTY para hacer llamadas a través del servicio de relay. Si tenía que comunicarme con mis primos, tíos o tías, usábamos papel y bolígrafo para escribir mensajes de uno a uno. Podía llamarlos para ponernos al día usando el TTY y pasar por el servicio de retransmisión.
A finales de los 90, tal vez a principios del 2000, el correo electrónico se generalizó y me gustó como una forma de comunicarme con mis primos. Todos somos de la misma edad, jóvenes y conocedores de la tecnología. Pero mis tías y tíos no usan correo electrónico. Mi papá y yo intentamos instalarles una computadora en casa, pero nunca la usaron. Aún podía llamarlos con el TTY a través del servicio de retransmisión. ¿Cómo se comunicó con su familia y miembros extendidos al crecer? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos, si es que los hubo? Mis padres y mis hermanos son oyentes. Yo soy la única persona sorda en mi familia. Las formas principales en las que nos comunicamos son a través de señas caseras, inglés escrito, lectura de labios y el habla. He tenido la experiencia de lo que se conoce como síndrome de la cena. Esa es la sensación de estar presente en una comida con miembros de la familia, pero no ser incluido en ninguna de las conversaciones que se están llevando a cabo o sentirse parte de las discusiones familiares. Claramente fue una experiencia desafiante, y aunque el uso de señas caseras para la comunicación en aquel momento estuvo bien, no nos permitió la oportunidad de tener una conversación sustancial con la familia. No pude discutir en detalle cómo me iba en la escuela o cualquier otra cosa que estuviera sucediendo en mi vida. Sin embargo, se podía transmitir una comprensión básica de quién era yo, que no incluía poder comunicar mis metas y aspiraciones futuras con mi familia. No pude tener ese tipo de conversaciones significativas. Desde entonces, mis hermanos se casaron y tuvieron sus propios hijos. Sin embargo, mi relación con mis sobrinos y sobrinas es limitada como resultado de las barreras de comunicación. Animaría a los miembros de la familia a tener por lo menos un mínimo de habilidades en el lenguaje de señas. ¿Cómo se comunicó con su familia y miembros extendidos al crecer? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos si los hubo? En cuanto a la comunicación con mi familia, fue influenciada por nuestra cultura cubana. Al crecer en un hogar cubano-americano, la cultura de mi familia fue fuerte. Siempre pasamos tiempo juntos como familia, con nuestros primos y el resto de nuestra familia extendida. Todos los fines de semana, los sábados y a menudo los domingos, teníamos reuniones familiares con parientes de Brooklyn, Queens y otras partes de la ciudad de Nueva York. La mayor parte de lo que aprendí fue información que obtuve al observar mi entorno. Presté atención a lo que estaban usando o comiendo, vi que mi familia a menudo jugaba dominó y descubrí cualquier otra cosa que pudiera por mi cuenta con solo mirar. Esto no significa que yo realmente entendiera algo sobre la cultura cubana o que tuviera un sentido de pertenencia compartida a esa cultura tampoco. No tenía mucho sentido sobre a dónde pertenecía en general. En la escuela mis compañeros eran casi todos blancos. No vi a muchos otros estudiantes que se parecieran a mí y nadie del personal se parecía a mí tampoco. Hoy realmente veo el valor de fomentar la contratación de adultos que son BIPOC, BIPOC. Esto es muy importante para que los niños tengan modelos a seguir a los que no solo admiren, sino que también se identifiquen. Creo que si hubiera habido un maestro en mi escuela de Columbia, por ejemplo, habría sido alguien con quien me hubiese sentido conectado y con quien hubiese sentido una cultura compartida. Eso habría ayudado a mi propio sentido de identidad y pertenencia. Entiendo que las escuelas se rigen por la política y deben adherirse a las pautas del plan de estudios. Creo que es muy valioso dejar espacio para que los profesores compartan partes de sí mismos y a dar a los estudiantes un lugar
para sentirse vistos y conectados. Sin esa cultura compartida, los estudiantes como yo podemos terminar sintiéndonos perdidos. No tenía un sentido de identidad compartida en la escuela, no estaba segura de cómo encajar con la cultura de mi familia en casa, así que eso fue difícil para mí. Yo también tenía hermanos, tengo 2 hermanos y una hermana. Mi hermano mayor a veces intentaba ayudar con la comunicación. Mi hermana realmente no hacía mucho eso. Y luego mi hermano, el más cercano a mi edad, pasó mucho tiempo trabajando como mi intérprete y haciéndome saber qué información me faltaba con mis padres. Sin embargo, se basaron principalmente en gestos para comunicarse. Hubo mucha conversación basada en gestos en casa. Compartí un libro de lenguaje de señas con mi mamá para tratar de ayudarla a aprender. El libro incluso incluía español junto con las señas. Pero seguía siendo un desafío. Desafortunadamente, a mi mamá no le gustó mucho el libro y nunca lo usó mucho. Incluso ahora, años después, la mayor parte de mi comunicación con mi mamá es a través de gestos. Lo que mejor nos ha funcionado en los últimos años es la disponibilidad de un intérprete de español a través de un servicio de retransmisión de video, BRS. Esto nos ha permitido a mi madre y a mí tener conversaciones directas a través de un intérprete, con mucha menos falta de comunicación ni malentendidos. Por el momento, esta es nuestra mejor opción de comunicación. Mis padres, madrina, primo, hermana y yo podíamos hacer señas. Nadie más en mi familia aprendió ASL suficiente para poder hacer muchas señas. Quizás sabían un poco, pero no mucho. Mis abuelos maternos también trataron de hacer señas. El problema era que tenían problemas de salud que les dificultaba hacer señas. Así que decidieron, no realmente una decisión, pero no podían hacer las señas. Ambos tenían artritis y mi abuela también tenía esclerosis múltiple que afectó su sistema nervioso. Entonces ninguno de ellos pudo hacer señas conmigo. Lo intentaron y nos las arreglábamos. Lo que terminó sucediendo fue que creamos muchos gestos que tenían significados para mí y para mi familia, pero que en realidad no eran ASL. Cosas como la manta o la comida se comunicaron haciendo todos los gestos que pudimos para tratar de entendernos. Fue más difícil cuando mi mamá no se encontraba en casa, ya que entre los tres teníamos que trabajar mucho para tratar de comunicarnos. Además, mi abuelo trabajó mucho para intentar comunicarse conmigo de otra manera. Después de eso falleció, pero teníamos una conexión muy especial. Gran parte del tiempo nos escribíamos del uno al otro. Por extraño que parezca, esto probablemente ayudó a mejorar mis habilidades de lectura y escritura en inglés. Nos pasábamos una nota de un lado al otro para comunicarnos y yo también intentaba averiguar cómo leer sus labios. Si tuviera algún contexto o supiera de qué estaba hablando, podría intentar captar lo que estaba diciendo. Ahora los eventos familiares eran otra cosa. Temía ir a casas cuando toda la familia se estaba reuniendo. Sabía que estaría en un grupo de personas y no sabría quién era nadie, ni sabría si podían comunicarse conmigo. Quería conocer a mi familia y comprender la historia familiar, así que siempre le estaba tratando de obtener información de mi mamá. Le pedía que me dijera quién era quién, qué personas estaban allí, cómo se llamaban y parecían. Ella me informaría y respondería a mis preguntas. Sin embargo, eso no impidió que la gente intentara hablar conmigo. Alguien se me acercaba y me decía algo como: ¿te acuerdas cuando eras una bebé?
Y ahí es donde terminaba la conversación porque no entendían nada de las señas de mi respuesta. A veces le pedía a mi mamá que se uniera a una conversación y nos ayudara a hablar o a hacer señas, y ella les decía lo que yo decía. Realmente terminó siendo una situación bastante incómoda para mí, pero ¿qué otra opción tenía? Segunda pregunta. ¿Cómo se comunicó con su familia y la familia extendida al crecer? ¿Cuáles fueron algunos de los desafíos, si los hubo? Me comuniqué oralmente y todavía me comunico oralmente, principalmente con los demás. Sin embargo, hay dificultades y siempre habrá desafíos. El mayor problema al que me enfrento es que la gente piensa que no tengo pérdida auditiva porque hablo bien, o que la gente se frustra cuando les pido que repitan las cosas. Cuando esto pasa, generalmente viene con un sentimiento de no soy yo, son ellos. Siento que no debería disculparme por pedir aclaración. Tú debes ser tu propio defensor. A menudo escuchamos sobre personas sordas que luchan con su identidad como adolescentes. Los padres con hijos sordos o con dificultad de audición a menudo hacen esta pregunta. ¿Cómo pueden apoyar a sus hijos a medida que crecen? ¿Qué puede compartir sobre su experiencia? A menudo escuchamos sobre personas sordas que luchan con su identidad como adolescentes. Los padres con niños sordos o con dificultad de audición a menudo hacen esta pregunta. ¿Cómo pueden apoyar a sus hijos a medida que crecen? ¿Qué puedes compartir sobre tu experiencia? No luché por encontrar mi identidad mientras crecía, no. En realidad, esto lo atribuyo a que mis padres hicieron todo lo posible por encontrar los recursos necesarios para que yo saliera adelante. Aunque tengo que admitirlo, a veces deseaba ser oyente. Soy de una familia de oyentes. Todos a mi alrededor escuchaban. Pero estoy feliz con mi identidad. He aprendido mucho sobre la cultura, la historia y la cultura de las personas sordas en todo el mundo. Me es fascinante. Entonces sí, estoy orgulloso de ser sordo. A menudo escuchamos sobre personas sordas que luchan con su identidad como adolescentes. Los padres con niños sordos, dificultad de audición, a menudo hacen esta pregunta. ¿Cómo pueden apoyar a sus hijos a medida que crecen? ¿Qué puede compartir sobre su experiencia? Cuando fui adolescente en la escuela secundaria, estábamos en una escuela convencional. En clase, durante el día, pasaba tiempo con mis amigos. La escuela estaba a la par con una escuela para sordos, en lo que respecta a las actividades extracurriculares. Hubo un Junior NID, una variedad de programas y actividades extracurriculares y un autobús tarde para llevar a todos a casa una vez que terminábamos. Sin tener una comunicación significativa en casa, siempre estuve involucrado en la escuela. Cuando obtuve mi licencia de conducir a los 16, pude conducir a la escuela. Eso significaba que a veces, después de la escuela, podía salir con amigos, haciendo algo como ir a un restaurante a comer algo, o los fines de semana había partidos de fútbol que íbamos a ver. Nuestra escuela tenía un club de ánimo, que es similar a las porristas, y también había porristas sordas. Así que íbamos al juego para apoyarlos. Había muchas cosas que hacer. Fue una experiencia bastante rica en la escuela secundaria. A menudo escuchamos sobre personas sordas que luchan con su identidad como adolescentes. Los padres con hijos sordos o dificultad de audición a menudo hacen esta pregunta. ¿Cómo pueden apoyar a sus hijos a medida que crecen? ¿Qué puedes compartir sobre su experiencia? Como dije antes, la cultura principal a la que estuve expuesta en casa fue la cultura hispana y cubana. Aunque asocié esta cultura con mi familia, no estaba realmente segura de qué parte me parecía importante.
No llevé a la escuela la cultura que vi en casa. Entre el hogar y la escuela me sentí bastante confundida. Mi propia identidad aún estaba emergiendo y no sabía quién era yo todavía. Ni siquiera estaba segura de si me sentía identificada como con problemas de audición o sorda o algo más. Entonces, sin una identidad para reclamar, tampoco tenía un claro sentido de orgullo. Después de graduarme de la escuela secundaria, asistí al Instituto Técnico Nacional para Sordos en Rochester, Nueva York. De repente me vi rodeada de estudiantes que iban a una escuela para personas sordas. Estaba siendo expuesta a la cultura sorda y eso fue tanto una experiencia profunda como un verdadero choque cultural. Me retiré de NTID cuando mi padre falleció y me concentré en cuidar a mi madre. En 1992 volví a la universidad, pero decidí ir a la Universidad de Gallaudet y estudiar psicología. Me tomó hasta entonces, hasta estar en Gallaudet, pensar realmente quién era yo. Pude explorar lo que significaba la identidad para mí y me enorgullecí de mi herencia cubana y reclamé esa como parte de mi identidad, igual que mi identidad como persona sorda. Tuve la oportunidad de interactuar con tantas personas diferentes y descubrir que estaba orgullosa de ser quien era. Esto me cambió, me hizo una mejor persona. Me involucré mucho en las actividades del campus y de la comunidad. En mi adolescencia, sin un fuerte sentido de identidad, yo no estaba realmente arraigada. En la escuela estaba rodeada principalmente de gente blanca y vi las expectativas que se suponía que debía cumplir allí. Luego en casa, mi familia cubana tenía un conjunto diferente de normas y expectativas. Yo estaba flotando en algún lugar intermedio y me costó mucho entender quién era. Si recuerdas mis videos anteriores, hablé sobre cómo mi papá no estuvo muy involucrado cuando yo era más pequeña. Hubieron periodos en los que estuvo más cerca y periodos en los que estuvo menos cerca. En parte debido a su proceso de aceptación y también a otras cosas que le estaban sucediendo. Pero durante casi todos mis años de primaria no estuvo allí. Volví a mi vida cuando yo tenía 12 años. Mi mamá y yo estábamos pasando por nuestras propias cosas en ese momento. Tuvimos algunos problemas de madre e hija en que no nos llevábamos bien. No le estaba escuchando, no pudimos realmente compartir y hablar entre nosotras. Mientras no nos llevamos bien, mi padre se volvió a involucrar. Entonces mi papá volvió a formar ser parte de mi vida cuando yo tenía 12 años. Fue una época extraña, fue interesante. Mi mamá y yo siempre estábamos en eso. Mi papá, que se había ido, ahora estaba de vuelta. De repente tuve que reconstruir mi relación con mi padre. No estaba enojada, pero fue mucho para mí. Fue un tiempo de transición. Yo estaba pasando por la transición de la escuela primaria a la intermedia. Estaba conociendo a mucha gente nueva, incluida más personas sordas. Así que todo eso supuso un gran periodo de adaptación para mí. Mi autoestima también pasó por mucho. En su mayor parte tenía una autoestima bastante buena, pero hubo una vez en que un niño la destruyó. Fue duro tener 12, 13, 14 años. La gente dice que debes superar las cosas. Tal vez podría haber sido solo un pequeño comentario o algo para dejar que me resbalara, pero en cambio realmente me arruinó. A esa edad tenía acné, mi cuerpo estaba cambiando. Es una edad incómoda. Llega la pubertad y también controla tu autoestima. Mirando hacia atrás, sigo pensando que la escuela secundaria o la escuela intermedia fue una época realmente difícil.
Tampoco tenía una idea clara de lo que significaba tener una identidad sorda. Por supuesto que sabía que era sorda, por lo que era parte de mí, pero todavía no era algo que sintiera que poseía o que sintiera como mío. Me identifiqué mucho más con ser negra. Estaba en una escuela con muchos otros niños negros, aunque la escuela también tenía una mezcla de otros estudiantes. Entonces sentí esa sensación de identidad negra, pero no de identidad sorda. Mi primera exposición real sobre la cultura sorda fue en un campamento para niños sordos. Fue un choque cultural para mí. Este campamento de baloncesto con todos niños sordos, estos niños sordos blancos, era tan nuevo para mí y me encantó. No sabía lo que me estaba perdiendo hasta llegar a eso. Sentí que finalmente encontré una parte de mí. Había terminado con tratar de escuchar a la gente. Bueno, no así, no me malinterpreten. Amo a mi familia, pero esto era tan nuevo para mí y estaba totalmente de acuerdo. No podía deshacerme de mi mamá lo suficientemente rápido. La eché del campamento para poder estar con mi gente, la comunidad de sordos. Fue una experiencia importante para mí. Me encantó. Ese fue el comienzo de mi trayectoria, desarrollando mi sentido de mí misma como una persona sorda, ganando más confianza en esa parte de mí misma. Para cuando llegué a Gallaudet estaba totalmente encendida. Era sorda. Sabía lo que eso significaba para mí y me sentí bien. Volviendo a mi papá, él era predicador. Pasó mucho tiempo en la biblioteca leyendo y escribiendo y preparando sus sermones. A menudo me llevaba con él a la biblioteca mientras trabajaba. No recuerdo esta historia, pero mi papá me la ha compartido. Un día, él lo cuenta, estaba leyendo uno de mis trabajos y vio que mi escritura no era gramáticamente correcta y no sonaba como escribiría una persona oyente. Eso fue inaceptable para él. Así que empezó a enseñarme él mismo. Me enseñó gramática de inglés, estructura, partes de un discurso y todas las otras cosas que aparentemente mi educación general había pasado por alto. Sin embargo, tampoco culpo a los educadores convencionales. Su formación no incluye los métodos y conocimientos para estar preparados para enseñar inglés a niños sordos. No están entrenados para eso. Lo entiendo. También significó que a partir de ese momento, mi papá asumió el papel de mi profesor de inglés. Tercera pregunta. A menudo escuchamos acerca de personas sordas que luchan con su identidad como adolescentes. Los padres con niños sordos o con dificultad de audición a menudo hacen esta pregunta. ¿Cómo puedo apoyar a mis hijos a medida que crecen? ¿Qué puede compartir sobre su experiencia? Esta es una pregunta interesante porque durante el tiempo que pasé en MSSD, pensaba en esta pregunta. ¿Soy sordo o tengo problemas de audición? Hasta el día de hoy estoy en este dilema del mundo de la audición y el mundo de las personas sordas o con problemas de audición. Y creo que esa es mi elección, porque no quiero dejar ir a ninguna de las culturas. Después de todo, ambos son inmensamente importantes para mí y para mi identidad. El consejo que daría es escuchar. Ningún problema se resolverá sin escuchar e intercambiar comunicación. Si esto es una barrera, entonces primero debe resolverse. Escuchar es tan importante para saber cómo se sienten, por lo que están pasando y qué apoyo, si lo hay, se necesita. También recomiendo aprender sobre un problema en particular si están tolerando algo. Los años de la adolescencia son los más difíciles por los que pasará alguien. E incluso cuando lo supere, su pérdida auditiva seguirá estando presente. Creo que lo mejor es ser feliz contigo mismo y aprender a sobrellevarlo. Y sin
y no avergonzarse en buscar asesoramiento para obtener ayuda con cualquier transición o dificultad. La salud mental es muy importante. El éxito de un niño depende de la dinámica de los padres y la familia. Cuanto más se involucren los padres en la vida del niño sordo, podrán comunicarse con ellos, apoyar su camino como persona sorda. Eso le dará la oportunidad de prosperar. Las investigaciones han demostrado que la participación de los padres es la clave para determinar el éxito de un niño. La investigación también ha demostrado que cuando los padres pueden usar ASL, no necesariamente con fluidez, pero poseen la capacidad de comunicarse usando ASL, ayudarán a desarrollar una base lingüística sólida para su hijo. Esto se remonta nuevamente a la importancia de la comunicación para usted y su familia también. Quiere que el niño sordo pueda desarrollar relaciones con sus hermanos, porque esas relaciones entre hermanos son una de las herramientas más poderosas. Las influencias más poderosas en el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales del niño. Si pudiera volver atrás y hacerlo todo de nuevo, le pediría a mi madre que pusiera a mis hermanos en clase de lenguaje de señas. El uso de señas caseras nos sirvió para nada más que una simple comunicación limitada. Al mismo tiempo, reconozco que mi madre era una madre soltera y era el sostén de nuestra familia. Trabajaba incansablemente las 24 horas del día para llegar a cumplir con el fin de mes. Por eso es importante reconocer que, como madre soltera, también necesitaba apoyo. Hay una cita muy conocida en inglés que dice: se necesita todo un pueblo para criar un niño. Y hay muchas formas de hacerlo. Necesitamos tener hermanos involucrados con la comunicación del niño sordo. Que el niño sordo tenga modelos a seguir de otras personas sordas. Encontrar niñeras que sepan ASL tal vez. Trabajar con familias sordas o encontrar diferentes vías para que el niño sordo participe en la comunicación. Asiste a eventos para personas sordas por lo menos 2 o 3 veces del año. Sobre todo, conozca bien a su hijo sordo. Conozca sus esperanzas, sus sueños, sus deseos, porque eso conducirá a una relación significativa y honesta con su hijo sordo, tal como lo haría con su hijo oyente. Cuando hablo con los padres de familia, siempre digo que su mejor recurso es la escuela de su hijo. ¿Cómo es que su participación y el que tenga pleno acceso e inclusión en lo que está sucediendo en la escuela de su hijo es fundamental? Usted y el maestro de su hijo deben compartir información con regularidad. Tienen que trabajar juntos. El éxito de su hijo, sus oportunidades futuras y sus perspectivas de ir a la universidad dependen de su capacidad de mantenerse informado e incluido en la educación de su hijo. Mi nota final es sobre la importancia de estar involucrado con organizaciones de base cultural. Hay organizaciones sin fines de lucro disponibles para que usted y su hijo escuchen a adultos sordos que también son asiáticos, hispanos y negros. Asista a sus eventos, escuche sus perspectivas, exponga a su hijo a tantas experiencias como pueda. Dele a su hijo la oportunidad de entablar relaciones con adultos sordos de antecedentes similares que puedan servir como modelos a seguir y redes de apoyo. Recomiendo encarecidamente encontrar formas para que usted y su hijo participen en estas organizaciones. Eso resume los aspectos más destacados de mi infancia, familia, educación y antecedentes, y también algunos recursos claves disponibles para los padres.
El primer punto que quiero que quede es que la privación del lenguaje es real. Eso no solo tiene como resultado un impacto en el desarrollo del lenguaje de ese niño, sino que también tiene un impacto significativo en el desarrollo de su identidad. En segundo lugar, quiero enfatizar la importancia de la interseccionalidad. Esto es muy importante para las personas sordas de BIPOC, B-I-P-O-C. BIPOC significa negro, indígena y gente de color. Esto engloba, conjunta a las personas que son asiáticas o de la India, Somalia o Malasia o cualquier otra identidad que se conecte con este término. La interseccionalidad es importante para los niños sordos BIPOC. A todas las familias, comparta la cultura de su familia con su hijo sordo. Enséñele sobre sus costumbres, tradiciones y comidas. Si habla otro idioma en su hogar como el español, compártalo también con su hijo sordo. Si incluso usa otro lenguaje de señas en casa que no sea ASL, utilícelo con su hijo para que él también lo aprenda. Enséñele a su hijo sordo lo que sea importante para usted en su cultura, su idioma. Deles eso, comparta eso con ellos para que no se pierdan y terminen privados de esa oportunidad y conocimiento. Es posible que su hijo lo sorprenda con todo lo que aprende y las formas en que adquiere una identidad cultural compartida con usted. En tercer lugar, apoya a tu niño. Sus esperanzas, sus sueños, lo que quiere para su vida, apóyenlos. Esto no significa que no pueda seguir hablando con sus hijos sobre las realidades del mundo, pero al final déjele saber que lo apoya. Se enfrentarán al audismo y al capacitismo porque son muy reales, pero eso no nuble su apoyo a ellos como personas sordas. Cuarto, le animo a que sea transparente con su hijo. Comparta cosas con ellos. Quizás no puedas aprender el lenguaje de señas por diferentes razones. Tal vez lo intentes y solo puedas llegar hasta cierto punto. Sea cual sea el nivel de ASL que tengas, úsalo, pero no permitas que eso limite tu comunicación con tu hijo. Encuentra otras formas de comunicarte con ellos, de entenderse y poder compartir abiertamente con tu hijo sordo y su familia sorda. A veces esta transparencia significa reconocer cuando hay algo en su experiencia como persona sorda que nunca entenderás. No eres sordo, por lo que no piensas como una persona sorda. Tu visión es desde la perspectiva de una persona oyente y a veces puede ser una visión del mundo muy diferente. Es importante reconocer eso y apoyar de dónde vienes. Apóyalos, escúchalos y valida sus experiencias como persona sorda. El proceso de permanecer abierto con su hijo y ser transparente con él contribuirá en gran medida a que usted también desarrolle las habilidades de comunicación en su relación con él. Busque compañeros sordos para su hijo. Busque oportunidades para que su hijo se encuentre. Juegue, socialice y conozca otros niños sordos de su edad. Si puede, siempre que se entere de un evento que está sucediendo en la comunidad de personas sordas, esté presente y traiga a su hijo. Establezca conexiones con adultos sordos. Esté presente y traiga a su hijo para que puedan ser un modelo positivo para él. Tal vez esto signifique construir una red, buscar recursos, conectarse con agencias o algo más. Todo lo que necesite hacer para expandir la comunidad sorda para su hijo. Vengo de una perspectiva de justicia social.
un marco de pensamiento sobre cómo ser realmente transformador en nuestra comunidad y cómo pensar de manera comunitaria. Hay recursos disponibles para usted si los aprovecha. Si se encuentra con alguien a que su hijo le vendría bien conocer, conéctese con esa persona y deje que su hijo conozca a esos adultos sordos. No es solo para su hijo, necesitas que esa comunidad también te apoye a ti. Puede que tengas familia y eso es genial, pero el apoyo de la comunidad será muy importante para ti. No tiene que estar aprendiendo y pasando por esto solo. Por último, deje que su hijo sea él mismo. Deje que su hijo entienda su propia identidad y quiénes son. Es posible que esté llenando los vacíos donde su educación formal pasa por alto cosas. Ayúdelos a desarrollar su autoestima y a sentirse bien consigo mismos. Estos son mis sueños de lo que quiero para cada uno de sus hijos y para todas las generaciones futuras, especialmente para nuestra próxima generación de niños sordos BIPOC. Gracias.